algo y eso depende mucho de ustedes, ¿no? Muy bien, queridos chicos. Entonces vamos con nuestro tema. Voy a presentar mi pantalla. Un momentito. Muy bien. Ahí pueden ver, observar la pantalla. En estas 3 semanas que hemos desarrollado este segundo bimestre, hemos hablado del orden del costumbrismo. Luego, la clase pasada hablamos del romanticismo y hoy ya vamos a culminar este bloque con el realismo. La próxima clase vamos a hablar ya netamente de razonamiento verbal. ¿Ya, chicos? Muy bien. En este caso, cuando hablamos de realismo, repito por favor, todavía estamos en la literatura del siglo XIX, ya siglo XIX. Bien. A ver, chicos, esta imagen que ven aquí ustedes, esta carita que ven acá con su bigote es así de brochita, como se llama. ¿A qué personaje recuerdan ustedes esta imagen número 1? ¿Quién será este señor? ¿Alguien tiene alguna idea ahí? Por ahí alguien lo vio, no lo sé. ¿Les suena, se les hace conocida esa cara, chicos? ¿Nunca han visto a ese señor? Ni por casualidad. ¿Qué pasó? ¿Quedaron calladitos? Ya, bueno, vamos a pasar esa pregunta, ¿ya? ¿A qué etapa de la literatura pertenece este señor? ¿De qué movimiento literario vamos a hablar el día de hoy? Por eso les he presentado al inicio de la clase. ¿De qué tema vamos a hablar hoy día? El realismo, profesor. Muy bien, Maribel. Gracias, Maribel. Muy bien. Correcto. Vamos a hablar del realismo. Esta imagen que vemos es de el máximo exponente del realismo peruano, que es Manuel González Prada, ¿ya? Manuel González Prada es de esa imagen. Y González Prada pertenece al realismo peruano. Ahora dice, ¿qué observas en la imagen número 2? ¿Y qué dice la imagen número 2? Dice que vengan árboles nuevos a dar flores nuevas, frutas nuevas. Y su famosa frase, ¿no? Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Crees que esta frase podemos usarlo en la actualidad? La frase, los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. ¿Qué dicen? ¿Qué piensan ustedes, chicos? Muchachos, chicas, la pregunta es sencilla. Ellos no tienen por qué ponerse en duda, ¿no? No tanto así, ¿no? La frase, los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. ¿Esta frase podemos usarlo en la actualidad? Sí. Sí, profe. No, profesor. Y Joseph dice sí, dicen por ahí también no. Vamos a ver, esta respuesta lo vamos a responder al final, ¿ya? Ahí nos va a salir la respuesta a esta pregunta. Bien, cuando hablamos del realismo, chicos, el realismo es igual a objetividad. Cuando decimos objetividad, todo lo que podemos nosotros ver, ¿no? Todo lo que vemos, todo lo que suscita. Entonces, como definición, vamos a indicar que el realismo es un movimiento literario que surge en Francia. Ya no se olviden. Un poco recordando. El costumbrismo surge en España, el romanticismo surge en Alemania y el realismo surge en Francia. Ya, chicos, para que tengan una noción.
Es un movimiento literario que recoge las ideas científicas del siglo XIX. Ya, ojo, las ideas científicas. ¿Y cuáles eran esas ideas científicas del siglo XIX que se desarrollaban en Europa? Sobre todo los franceses, que van a desarrollar un movimiento filosófico llamado positivismo, ¿no? Es decir, los realistas se van a pegar al positivismo filosófico. Obviamente también vamos a encontrar ahí a Charles Darwin, que escribe una obra que se llama El origen de las especies, en la cual indica de que el hombre proviene del mono, un proceso de hominización, ¿no? Esas son las ideas científicas que se desarrollan en Francia en el siglo XIX, y ese es el punto de partida del realismo, ¿no? Bien, en el contexto histórico vamos a indicar que en nuestro país, o sea, en el Perú, el realismo surge a fines de la guerra con Chile, o sea, durante el periodo de la guerra con Chile y luego la famosa etapa de la reconstrucción, ¿no? La reconstrucción nacional. En el aspecto cultural hay una crítica social, sobre todo a los políticos, a los militares, que nos llevaron pues al digámoslo, al fracaso en la guerra con Chile, ¿no? Luego hay una defensa del hombre indígena, del campesino, del obrero, porque estos indígenas, estos campesinos, estos obreros fueron los que pusieron el pecho, ¿no? En la guerra con Chile. Fueron los únicos que salieron a defender nuestra soberanía. Y obviamente de ahí también estuvo presente el tema de la corrupción, ¿no? La corrupción moral igual cundía en nuestro país como cunde hasta ahora, ¿no? ¿Qué más podemos indicar? El realismo peruano expresa los temas concretos de la realidad cotidiana y aquí vamos a encontrar un nacionalismo, digámoslo así, radical de nuestro país, ¿no? Un nacionalismo. Sobre todo, repito, de los indígenas, de los campesinos y de los obreros. Vamos ahora a ver sus características, ¿no? En función de sus características, hay una oposición al romanticismo, ¿no? Rechazo al tono intimista. Recuerden que para los románticos primero era la pasión, los sentimientos, la imaginación y luego la razón. Para los realistas primero es la razón, el conocimiento y luego la pasión, los sentimientos. El romanticismo va a ser contrapuesto por los realistas. ¿Eh, chicos? ¿Qué más? Hay un rechazo de lo pasado y lo exótico. Van a rechazar a todo lo que, por ejemplo, Ricardo Palma hablaba pues del pasado, ¿no? De la historia, de la época de los incas, de la colonia, del virreinato, de la emancipación, etcétera, etcétera. Hay un rechazo, ¿no? Y lo exótico, cuando hablamos del exótico, hablamos de elementos mágicos de la naturaleza, ¿no? Que desarrollaban muy bien los románticos. Y otra característica hace referencia a temas sociales, es decir, los escritores peruanos van a tomar temas sociales que suscitaban en nuestro país, ¿no? ¿Qué más podemos indicar como característica? Se escribe sobre situaciones contemporáneas, lo que va a suscitar o lo que se sucede en esa época, ¿no? La preocupación por la renovación del país. Había una preocupación de que se debe renovar, no que los políticos de antaño se queden, digámoslo ahí, enclaustrados en su cargo, sino que se renueven la política en nuestro país. También hay un propósito moral y social. Las obras deben transmitir, dice, ideas, ¿no? Y existe un nacionalismo de tipo agresivo. Vamos a ver los representantes, ¿ya, chicos? Representantes tenemos acá en nuestro país a Manuel González Prada, con su obra Páginas Libres, Clorina Mato de Turner, con su obra Ave sin nido, que esos dos son los más importantes, Manuel González Prada y Clorina Mato de Turner. Tenemos a Mercedes Cabello de Carbonera, con su obra El Conspirador, Abelardo Gamarra, con su obra 100 años de la vida perdularia, María Nieves Bustamante, con su obra Jorge, el hijo del pueblo, Manuel Moncloa Covarrubias, con su obra Cromitos, Amalia Puga de Lozada, con su obra La Felicidad. Ahí tenemos este listado de escritores, pero repito, destacan aquí Manuel González Prada y Clorina Mato de Turner. Y vamos a hablar en este caso sobre Manuel González Prada, ¿no? Manuel González Prada, llamado el apóstol de la muerte. Otros le llamaban el Sibarita. Seguramente fue el personaje más culto que ha tenido nuestra literatura en el siglo XIX, el más culto.
odiado por muchos, querido por pocos, odiado por sobre todo por la clase política de nuestro país, ¿no? ¿Qué características tiene González Prada en su obra? Se le considera el padre del nuevo pensamiento social peruano, ¿no? Fue el crítico más implacable de la derrota de la Guerra del Pacífico. O sea, el crítico a los políticos, a los militares, indicando pues que ellos fueron los causantes para la derrota con la guerra con Chile, ¿no? Otro aspecto, que su poesía es tierna y de gran fuerza expresiva, ¿no? Es precursor del modernismo peruano. Ya, chicos, eso no hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué obras escribió González Parada? Por ejemplo, en ensayo, ¿no? Recuerden que el ensayo es un texto en la cual el autor toma un tema de la realidad y plantea alternativas de solución. En este caso, su obra Cumbres, Páginas Libres. A ver, chicos, página se escribe así, con J, o está mal escrito. ¿Qué dicen? A ver, páginas, ¿cómo se escribe páginas? ¿Está bien? ¿Con J o con G? Con G. Muy bien. Con G. Claro, página se escribe con G, ¿no? Pero González Pradas lo escribe con J. ¿Y por qué, dirán ustedes? Ojo, no fue que se equivocó. Si hemos dicho que González Pradas fue el hombre más culto del Perú, no se puede equivocar, es más en el título de su libro. Lo que indica de que González Prada pues rechazaba todo lo que venía de España, era antihispanista. Recordemos que la Real Academia de la Lengua Española, su sede está en España y España nos va normando cómo debemos escribir, etcétera, etcétera, ¿no? Y él dijo, no, pues, ¿por qué tenemos que hacer caso a España? Nosotros los americanos, los hispanoamericanos, podemos crear nuestra propia norma. Y él apostaba de que reemplazar la G por la J en los sonidos fuertes, ¿no? Entonces, por eso lo puso el título de páginas. Él, por ejemplo, decía que la A se debe tildar. Hay varias cosas que va a tratar de renovar en el tema de en este caso, de las grafías, ¿no? Otra obra es Horas de Lucha, otra obra es Bajo el Oprobio, Figuras y Figurones, ¿no? Eso en ensayo. En poesía, que también escribe, tiene obras que se llama Exóticas, que es seguramente su mejor poemario, Baladas peruanas, Minúsculas, Libertarias y Grafitos. Bien, ahora cuando hablamos de páginas libres, queridos estudiantes, en páginas libres básicamente son discursos que va a pronunciar González Prada en el Teatro de Politeama, en el Teatro Atenea, en el Teatro Olimpo en Lima. Ahí va a pronunciar sus discursos González Prada. Y en uno de los discursos decía de esta manera: los que pisan el umbral de la vida se juntan hoy, fíjese ese hoy como lo escribía, para dar una lección a los que se acercan a las puertas del sepulcro. La fiesta que presenciamos tiene mucho de patriotismo y algo de ironía. El niño quiere rescatar con el oro lo que el hombre no supo defender con el hierro. La mano brutal de Chile despedazó nuestra carne y machacó nuestros huesos. Pero los verdaderos vencedores de las armas del enemigo fueron nuestra ignorancia y nuestro espíritu de servidumbre. Que vengan árboles nuevos a dar flores nuevas y frutas nuevas. Los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra. Ese discurso lo pronunció en el Teatro Politeama, ¿no? Y fue leído por un escolar cuando se hacía campaña para profundos para el rescate de Tacna y Arica. Recordemos que después de la guerra con Chile, los chilenos cogieron hasta Tacna, o sea, la frontera hubiera sido hasta Moquegua. En un tiempo, todavía Tacna perteneció a Chile. Entonces, Tacna y Arica lo sometieron a un referéndum, ¿sí? Un referéndum. Y le preguntaron tanto a los tacneños y a los ariqueños a qué país querían pertenecer. Los de Tacna decidieron pertenecer al Perú y los de Arica decidieron pertenecer a Chile. Entonces,
así quedó nuestra historia, ¿no? Y por eso Tacna se llama la ciudad heroica. ¿Sí? Bien, eso como referencia, ¿ya, chicos? Ahora, acá hay algo interesante que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Cuando González Prada dice, pero dice, los verdaderos vencedores, las armas del enemigo fueron nuestra ignorancia y nuestro espíritu y servidumbre. O sea, para González Prada, estos fueron los dos motivos por los cuales perdimos la guerra con Chile. Nuestra ignorancia, claro que sí. Es que el ejército peruano, como les habíamos indicado al inicio, quienes defendieron la guerra con Chile no fueron pues gente preparada, era gente sin preparación militar, que fueron en este caso los campesinos, los obreros, los indígenas, fueron a defender en la guerra con Chile, simplemente con ese fervor patriótico, ¿no? Nada más por el amor a la patria. No tenían armamentos, no tenían preparación militar, entonces ellos simplemente fueron por ímpetu. Incluso fueron a defender a Lima en la última batalla, la batalla de Miraflores. Y se dirán, profe, y los, digamos, la clase alta, los oligarcas peruanos, limeños, no, ellos simplemente se escondieron, huyeron, acobardados por la fuerza de Chile. Se acobardaron. Y el otro motivo dice que fue por nuestro espíritu y servidumbre. Es que los peruanos de alguna manera somos muy gentiles, somos muy buenos. Y eso también aprovecharon los chilenos, ¿no? Recuerda un poco nada más cuando Grau hundió a uno de los barcos chilenos y él lo rescató a los náufragos. Pero los chilenos hicieron lo contrario. Fusilaban, los mataban cuando estaban en el mar. Entonces, también fue una de las causas por la cual perdimos la guerra con Chile, ¿no? Ahora, este tema, chicos, este tema de... recordemos que la última batalla que se desarrolló con Chile fue la batalla de Miraflores, entendido de que los chilenos rodearon Lima, entraron en Lima, después de la batalla de Miraflores, ¿no? Y hicieron de lo que hicieron, ¿no? Saquearon, robaron, violaron, etcétera, etcétera. Y se dice que por ahí pasaba un general francés por Lima, pasaba un general y vio todas las atrocidades que hacían los chilenos. Entonces este general se fue a entrevistar con ese general chileno y le dijo, te doy 24 horas para que abandones Lima, porque si tú no abandonas, yo traigo el ejército francés y te hago la guerra. Este general chileno al día siguiente cogió, como dices, cogió sus chivas y se fue para Chile. ¿Y por qué le hizo esa advertencia? Porque los chilenos abusaban de los pobres peruanos, pues ya estaban derrotados, le robaban, pues saqueaban, violaban, entonces estaban en sus anchas los chilenos, entonces eso no le gustó a este general francés. Y gracias a Dios, pues se retiraron, porque si no, no sé qué hubiera pasado, hubieran sido colonizados por los chilenos. Bien, eso como referencia histórica, chicos. A ver, antes de pasar al otro escritor, vamos a escuchar un pequeño audio sobre ese tema, ¿ya? Un momentito, por favor. Voy a minimizar esto. A ver, vamos a escuchar un audio. Discurso en el... Voy a cortar esto para ganar tiempo. Bien, vamos a prestar atención a este discurso en el Politeama. Discurso en el Politeama. Manuel González Prada. Señores, los que pisan el umbral de la vida se juntan hoy para dar una lección a los que se acercan a las puertas del sepulcro. La fiesta que presenciamos tiene mucho de patriotismo y algo de ironía.
El niño quiere rescatar con el oro lo que el hombre no supo defender con el hierro. Los viejos deben temblar ante los niños, porque la generación que se levanta es siempre acusadora y juez de la generación que desciende. De aquí, de estos grupos alegres y bulliciosos, saldrá el pensador austero y taciturno. De aquí, el poeta que fulmine las estrofas de acero retemplado. De aquí, el historiador que marque la frente del culpable con un sello de indeleble ignominia. Niños, sed hombres, madrugad a la vida, porque ninguna generación recibió herencia más triste, porque ninguna tuvo deberes más sagrados que cumplir, errores más graves que remediar, ni venganzas más justas que satisfacer. En la orgía de la época independiente, vuestros antepasados bebieron el vino generoso y dejaron las heces. Siendo superiores a vuestros padres, tendréis derecho para escribir el bochornoso epitafio de una generación que se va, manchada con la guerra civil de medio siglo, con la quiebra fraudulenta y con la mutilación del territorio nacional. Si en estos momentos fuera oportuno recordar vergüenzas y renovar dolores, no acusaríamos a uno ni disculparíamos a otros. ¿Quién puede arrojar la primera piedra? La mano brutal de Chile despedazó nuestra carne y machacó nuestros huesos. Pero los verdaderos vencedores, las armas del enemigo, fueron nuestra ignorancia y nuestro espíritu de servidumbre. Sin especialistas, o más bien dicho, con aficionados que presumían de omniscientes, vivimos de ensayo en ensayo. Ensayos de aficionados en diplomacia, ensayos de aficionados en economía política, ensayos de aficionados en legislación y hasta ensayos de aficionados en tácticas y estrategias. El Perú fue cuerpo vivo, expuesto sobre el mármol de un anfiteatro para sufrir las amputaciones de cirujanos que tenían ojos con cataratas seniles y manos con temblores de paralítico. Vimos al abogado dirigir la hacienda pública, al médico emprender obras de ingeniería, al teólogo fantasear sobre política interior, al marino decretar la administración de justicia, al comerciante mandar cuerpos de ejército. ¿Cuánto no vimos en esa fermentación tumultuosa de todas las mediocridades? En esas vertiginosas apariciones y desapariciones de figuras sin consistencia de hombre. En ese continuo cambio de papeles, en esa Babel, en fin, donde la ignorancia vanidosa y vocinglera se sobrepuso siempre al saber humilde y silencioso. Con las muchedumbres libres, aunque indisciplinadas, de la revolución, Francia marchó a la victoria. Muy bien, chicos, ahí hemos escuchado un pequeño resumen de esta obra de González Prada, que es Páginas Libres. Solamente a tema de comentario, hicimos al inicio una introducción donde González Prada decía los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Ahora, en función a ese pensamiento que tuvo González Prada,
podemos sacar alguna conclusión, ¿no? ¿Y cuál es la conclusión? De que, ojo, es que González Prada no es que dijo que todos los viejos se vayan a la tumba, o sea, que los viejos se vayan al cementerio. No, obviamente esa es una connotación. ¿Qué es lo que quiso decir en realidad? Lo que quiso decir es que los viejos deben dar paso a los jóvenes. Estos viejos pues nos conducieron al debacle en la guerra con Chile y pues ya fracasaron en su intento. Entonces lo que deben hacer es dar paso a los jóvenes que van con nuevas ideas, van con ímpetu de querer cambiar nuestro país, ¿no? Entonces, habíamos preguntado, ¿no? Si esa forma de ver se mantiene hasta la actualidad, ¿no? Claro que sí, como algunos de ustedes comentó, claro, sí, profe. Claro que sí, ¿por qué? Porque nuestros gobernantes muchas veces ya son tan decrépitos, repiten siempre año tras año, elección tras elección, quieren ser los mismos eternos candidatos. ¿Y qué han hecho por nuestro país? Nada, nada, absolutamente nada. Más al contrario, la corrupción que nos cunde está pues en todas las entidades del Estado, y eso es nuestro país, ¿no? Y González Prada decía, pues muy sabiamente decía, en el Perú donde se pone el dedo sale pus. Es decir, estamos en este caso con, digámoslo, con la corrupción hasta los cuellos, ¿no? La corrupción es un mal que lamentablemente los peruanos no hemos logrado superar. Y ojalá con la puesta en marcha de ustedes, que son jóvenes, eso se logre, ¿no? Eso se logre, pero es harto difícil, porque, como dice, la manzana podría contaminar a los demás. Muy bien. Vamos con la otra parte, chicos, el otro escritor, la otra escritora en este caso, que es Clorinda Matto de Turner, ¿no? Clorinda Matto de Turner es una escritora que nace en este caso en Cusco, ¿no? En la región donde se educa, ¿no? Se casó con un norteamericano, en este caso en 1871. Al enviudar entra en el periodo de dificultades económicas y se va a trasladar a Arequipa y luego a Argentina, ¿no? Dedicándose en este caso al periodismo. Bien, publicó 2 volúmenes de tradiciones cusqueñas, que son seguramente su obra, digámoslo, de tradición, así como don Ricardo Palma escribió. Luego tiene otra obra que son leyendas, bajo el evidente estímulo de tradiciones peruanas de don Ricardo Palma. Ahora, ¿qué obras escribió Clorinda Matto de Turner, aparte de tradiciones cusqueñas? Por ejemplo, escribió la obra Herencia, ¿no? Índole, tradiciones cusqueñas, y su mejor novela, Aves sin nido. ¿Ya? Su mejor novela, Aves sin nido. Bien. Vamos en este punto. Vamos a comentar brevemente de lo que es Aves sin nido. ¿Ya? ¿De qué trata esta obra, Aves sin nido? Sustancialmente esta obra tiene... A ver, Liz, apágame el micro, hija. Liz. Gracias, hija, gracias. Bien, el argumento de esta novela, de esta historia, es la siguiente. Voy a resumirlo, luego lo vemos a manera de audio y video, ¿ya? En la primera parte, digámoslo, vamos a encontrar acá 2 jóvenes. Por un lado es Margarita, ¿ya? Margarita, y por otro lado es Manuel. Ambos son jóvenes que están enamorados, ¿no? Estos jóvenes viven en el pueblo de Quillac, Cusco, en Quillac, ¿ya? Ahora, Manuel tiene una historia diferente porque Manuel, su madre fue una terrateniente, una gamonal, y se casó con el gobernador de Quillac, que es Sebastián Pancorbo. Pero no era su verdadero padre, era su padrastro. Su verdadero padre fue un cura, ¿ya? Un cura de nombre Pedro Miranda Claro. Este curita había, pues, seguramente abusado de la madre de Manuel y quedó embarazada, y pues luego esta mujer se casan con el gobernador Sebastián Pancorbo, y Manuel viaja pues a Lima a estudiar, se va a Lima a estudiar. La otra historia de Margarita es la siguiente. Margarita
su madre y su padre, que es Juan Yupanqui, van a, de alguna manera, sufrir el abuso de los, en este caso, de las autoridades de Quillac, entre ellos el gobernador de Quillac, el gobernador, el juez y el párroco, el cura del pueblo, ¿no? Hay una reyerta en el pueblo en la cual muere su papá, su papá que era Juan Yupanqui, y su madre queda herida, ¿no? Y muy grave. Y antes de morirse, la mamá de Margarita le va a encargar a la niña Margarita a estos señores, a Lucía y Fernando, que eran los padrinos de Margarita. Y antes de morir le va a confesar a Lucía algo, le confiesa algo, le dice que Margarita, su verdadero padre no era Juan Yupanqui, su verdadero padre fue este cura, don Pedro Miranda Claros, el mismo papá de Manuel. Se dice que la mamá de Margarita fue a confesarse y en esa confesión abusó este cura lujurioso, don Pedro Miranda Claro, abusó y fruto de ese abuso quedó embarazada la madre y pues Juan Yupanqui consideró que era su hija y creció como si fuera su hija. Bueno, entonces como ya ustedes podrán suponer, Margarita ya señorita y Manuel también ya jovencito se enamoran y quieren casarse. Y un día antes de su boda le van a decir la verdad. ¿Y cuál era la verdad? Que no podían casarse. ¿Por qué? Porque ambos son hijos de un mismo padre, en este caso del cura don Pedro Miranda Claro. Por eso viene el título de la obra que se llama Aves sin nidos. Estos dos muchachos, Manuel y Margarita, no pueden hacer su nido de amor porque lamentablemente son hermanos. Y ojo, queridos estudiantes, estamos en el realismo peruano. El realismo. Es de suponer que esta historia tiene algo de verdad. Algo de verdad. Es decir, que seguramente los curas en las comunidades, ¿no? Siempre han abusado de las mujeres indígenas a merced indefensas ellas, y pues ¿quién podría hacer justicia por ellas? ¿Quién les va a creer encima? Es una parte de nuestra historia peruana que se ha arraigado y se comenta mucho hasta ahora en los lugares más recónditos, ¿no? De nuestro país. Bien, vamos a verlo a manera de un pequeño resumen, esta partecita ya, chicos. En un momentito voy a dejar de compartir. A ver, un momentito. A ver, un ratito, chicos. Está cargando el audio. A ver, un momentito. Bien, vamos ahora sí, chicos. Voy a compartir. Ave sin nido, de Clorinda Mato de Turner. Don Fernando Marín, minero, y su esposa Lucía
se identifican plenamente con el sufrimiento de los indios de Quillap. Cooperan con el dinero al indio Juan Yupanqui para protegerlo de los cobros injustos a que lo sometían el cura Pascual, el gobernador Sebastián Pancorbo y los vecinos blancos. Las acciones que cometen los abusivos explotadores de Quillap son extremadamente inhumanas, como por ejemplo el rapto de la pequeña hija de Juan Yupanqui que el cobrador de impuestos hace con la complicidad de las autoridades para luego venderla en Arequipa. La ayuda que brinda don Fernando Marín salva a la hija de Juan Yupanqui. La solidaridad de la familia Marín con los indios humillados y maltratados simboliza la medición de un nuevo elemento externo y civilizador, ajeno a la estructura interna de la sociedad lugareña que rompe el equilibrio tradicional de la explotación del indio. Los explotadores se sienten amenazados de afuera por gente que no reconocen el equilibrio de la explotación y por ello deciden suprimir la amenaza de manera violenta, recurso tradicionalmente efectivo para controlar la rebelión del indio. Organizan una asonada popular contra los forasteros para asesinarlos. Los esposos Marín escapan a tiempo del atentado gracias a otra intervención providencial, en cierto modo, otra vez ajenas al lugar. Se trata de Manuel, un joven estudiante de jurisprudencia que con el exilio de su madre Petronila se hace presente en casa de los Marín para salvarlos. Manuel es hijastro del gobernador y este hecho crea disensión en el campo enemigo del indio. Un elemento ideólogo interesante es que la salvación del indio en la novela indigenista tiene como punto de partida el cambio de la conciencia en algunas personas del grupo explotador, gracias a la intervención de un factor civilizador. De esta manera de plantear el problema comienza con Ave sin nido. Antes de morir, Marcela Yupanqui confiesa un secreto a Lucía Marín, que será revelado al final de la novela, después de haber servido como ingrediente para crear un desenlace melodramático. Las niñas Yupanqui, que se habían quedado huérfanas, son adoptadas por los Marín. Margarita Yupanqui, en manos de los novelistas, es apenas un recurso para insertar en la novela la trama romántica. Sin ella, el paso de la narración descansaría sobre la denuncia indigenista. Manuel se enamora súbitamente de Margarita, como complemento de su figura como héroe salvador de los Marín. Las preocupaciones de Clorinda Mato de Turner exigen el castigo de los personajes culpables, así la intención moralizante de la novela romántica se hace evidente. El cura, personaje silencioso y uno de los instigadores de la sonada contra los Marín, rápidamente enferma y muere. Los otros complotados corren el peligro de ser enjuiciados por crimen. Parecería que los mecanismos de la justicia, que no está de todo ausente, se movía para castigar a los culpables, pero nuevamente son burlados por las autoridades. Los gobernados, Sebastián y el juez de paz, encargados de hacerlos funcionar. Los culpables en Quillap, atentados por el nuevo subprefecto, le echan la culpa de la asonada a otro indio, el campanero Champú, que no tiene nada que hacer en el asunto, pero por ser indio era la víctima natural e inevitable dentro del sistema de la explotación. El indio Champú va a la cárcel. Se apropian de su ganado. Su mujer Martina acude donde los Marín para pedir ayuda. Se repite el patrón de la salvación providencial. Los Marín, cansados de vivir en un medio tan injusto y temeroso de otras represalias, resuelven marcharse a Lima. Los Marín, antes de la partida, dan un banquete a las personas más importantes, que eran los más culpables.
con el propósito cristiano de lograr persuadir de que cambien sus costumbres ancestrales en nombre de la moral. Las cosas terminan como terminan con la llegada a Quillat de una orden judicial de encarcelamiento para los culpables del crimen. Manuel, entenado del gobernador, gestiona y logra la libertad del indio Champut y también la de su padrastro. Así quedan libres tanto el culpable como el inocente. Los Marín se marchan y Manuel los sigue para pedir la mano de Margarita. El final de la novela es cuando Manuel y Margarita descubren que son hermanos, hijos del obispo Pedro de Miranda. Y claro, producto de una época en que los dignatarios de la iglesia no solo tenían los privilegios de la riqueza, sino también la prerrogativa de los señores feudales. El mensaje de la obra. Mediante cada capítulo nos da a conocer distintas formas de corrupción, abuso, etc. Claro que para dar un matiz más armonioso a la novela recurre a una historia de amor, una historia que lamentablemente culmina en una tragedia, que para estos tiempos no sería llamada como tal. Es decir, ahora no es trágico, o por lo menos no tanto. Casarse entre hermanos de un mismo padre, más aún sabiendo las condiciones en las que Margarita y Manuel se encontraban. Sin embargo, una historia tan igual de resaltante en la novela es la que destaca en su mayoría en la primera parte de la obra. La parte en que Clorinda saca a la luz con una sinceridad de infante la realidad social en que vivía el país con respecto a los indios en relación a las autoridades, en su mayoría españolas o de la capital. En pocas palabras, es una cruda denuncia en favor de la gente que era base de la economía del país, con remuneraciones que hasta en esos tiempos daban lástima y además sometidos a irracionales abusos sin importar su género. En conclusión, podemos decir que el maltrato al indio se da ya que estos no conocían sus derechos. Es una actitud muy mala y que se puede apreciar en esta obra. Pero también hay personas muy buenas que dan todo por ayudar a su prójimo. Vemos también el amor imposible que se da en estas dos personas que terminan siendo hijos de un mismo padre. Muy bien, chicos. Ahí hemos escuchado un pequeño resumen de la obra Ave sin nido. Entonces, para culminar nuestra clase, vamos a hacer un poco de... A ver, sean más atentos a la clase, ¿ya? Una pequeña miscelánea, como se puede decir. Todo lo que hemos hablado en clase. Lo que saben, van levantando su manito para tenerles en cuenta su participación. A ver. Aquí dice relacione cada obra con su autor. Bueno, acá al menos debemos saber de dos autores, dos escritores que hemos hablado hoy día. Hemos hablado de Manuel González Prada y hemos hablado de Clorinda Mato de Turner. Entonces, por ejemplo, la B, ¿con qué lo relacionamos? ¿No? Con Páginas Libres, Ave sin nido. Entonces, a ver, levanten la manito, chicos, para ir dando su puntito ahí. Está fácil, ¿ah? Está fácil. Jessica es la única que ha levantado su mano. ¿Los demás no lo atinan? No creo. No creo, no digan, profe, está difícil, no creo. Hemos hablado de González Prada y hemos hablado del Clorinda Mato de Turner con sus dos obras. Y no creo me digan, profe, está difícil. Ya, ahí tengo tres participantes. A ver, Jessica, tu respuesta, hija. Profesor, la B con la Páginas Libres. Ya, la alternativa B dice. Gracias. Joseph. La B Tu con respuesta, Joseph. Páginas Libres. Ajá, Joseph Cernae. Muy bien, Joseph. ¿Alguien más? ¿Alguien más que ahí le levantó su manito y se lo bajó su mano? A ver, Carlos. Tu respuesta, hijo.
profesor, buenas noches. Sí, es la D con las páginas libres. La D de dado. Ajá, Clorinda Max de Ya, ahora con le páginas pregunto, libres. ¿cuál es tu apellido, hija? Porque estás registrada con Carlos. ¿Cuál es tu apellido, disculpa? Praxila Reyes, siempre entro, pero con otros. Es que no tengo Reyes, celular ¿no? también. Ya, Sí, Reyes. ¿Tu nombre me dices? Praxila. Ya, hija, gracias. Ya, gracias. Bien, ¿alguien más que quiere participar? Bueno, son todos los que han participado. A ver, vamos a ver, ¿ya? Páginas libres, ¿quién escribió? Manuel González Prada. Aquí sería la B. Ave sin nido, ¿quién escribió? Clorina Mato de Turra. Aquí sería la D. D de dado. El conspirador, ¿quién escribió? El conspirador Mercedes Cabello. Aquí sería la A. Rasgo de pluma en este caso, Abelardo Gamarra. Y esta sería la C. Aquí la respuesta, chicos, es la B. La B, ¿no? Es la respuesta. Muy bien, vamos con otra pregunta. A ver, está sencillo, ¿eh? Lo que está en la clase es al toque nomás. Sí, pero si no hemos estado atentos en clase ahí, vamos a patinar. Hecho histórico que acontece o antecede al realismo peruano. Combate 2 de mayo, independencia de Estados Unidos, prosperidad falaz, guerra con España, guerra con Chile. Está fácil, ¿ah? Hemos hablado incluso de Manuel González Prada. A ver, chicos, respuestas. Ahí tengo a Liz, a Joseph. Ojo, que hay varios, ¿ah? Bueno, no sé, por ejemplo, acá le veo a Bella, a Damaris, a Diana, Esmeralda, Estefanía. Bueno, alguien quiere entrar muy tarde, ya no admito. Ya vamos a terminar la clase. Noemí, Esmidia, Dali. Guay, hay varios, pero que no. A ver, acá tengo algunos. A ver, vamos. Villanueva, tu respuesta. La E, profesor. Ya, Liz Villanueva. Villanueva, tu otro apellido, Liz. Liz Villanueva Domínguez. Domínguez. Gracias. Y Josep, tu respuesta, Josep. La E, profe. Ya. Santos Pedro, Nélida. Nélida. Maribel Chávez, paso con Maribel Chávez. Buenas tardes, profesor. Para mí igual es la E. La E, ya, gracias. Jessica. La E, profesor. Muy bien. Bien, aquí la respuesta obviamente es la E, porque ahí hemos hablado de la guerra con Chile, ¿no? Correcto. Vamos, ahora sí. Con otra pregunta. ¿En qué provincia nace Clorina Mato de Turner? ¿De dónde es Clorina Mato de Turner? Juliaca, Puno, Cusco, Áncash, Trujillo. Está fácil, ¿ah? A ver, Jessica. Tu respuesta, Jessica. Cusco. Ya. Joseph. De Cusco. Liz Villanueva. Liz. De Cusco. Claro, Cusco. Muy bien, Cusco. Profesor, buenas noches. Quizás me reporte muy tarde, profesor. Sí, ya me di cuenta. Ya, profesor, es en Cusco, profesora, ya, también. Muy bien, Cusco, sí, cierto. Vamos ahora. Escuchen, a género al que pertenece la obra Ave sin nido. A ver, bajen sus manitos los demás. Todos levantamos ahora que queremos responder. ¿Será género dramático, expositivo, narrativo, épico o lírico? He explicado también esa parte. A ver, Liz, tu respuesta, Liz. Narrativo. Ya, gracias. ¿Qué dicen los demás?
Profesor, narrativo. ¿Cuál es tu apellido, hija? No te veo. Tu apellido. Flores. Flores Pondori. Elizabeth. Sí, profesor. Muy bien, ya. Narrativo dice. Gracias, Elizabeth. Maribel. Narrativo, profesor. Ya. Jessica. La D. Épico. A ver, Damaris, sácanos de la duda, Damaris. Narrativo. Narrativo. Ojo acá, chicos. Épico, recuerden que el género épico que hemos visto, género épico es, encontramos a dioses, semidioses, héroes. En esta obra no hay dioses ni semidioses, héroes. Aquí el género, chicos, es narrativo. No se olviden, narrativo, porque es una novela. La novela pertenece al género narrativo. Muy bien. Muy bien, queridos muchachos, chicos, chicas, gracias por su tiempo y su paciencia. Ya nos estamos comunicando en la última clase que vamos a tener sobre razonamiento verbal. Que tengan una bonita tarde-noche y que les vaya súper esta semana de fiestas patrias. Buenas tardes, buenas noches. Hasta Buenas luego. noches. Gracias. Cuídense mucho, nos vemos. Felicidades. Profe. Chao, hijito, Chao, nos vemos. profesor, chao, compañeros, bendiciones. Gracias.